No más. Kaixo, egunon. Kaixo, egunon. Kaixo. Kaixo, txikitxo. Zelan deko izena? Paule. Paule. Zenbat hilabete bekoz? Behatzi. Behatzi. Bueno, bagoi esarut. ¡Yupi! Nuestra guía. Paule tiene 9 meses y es la segunda vez que acude al BCBL, al centro de investigación donde exploran los mecanismos entre el cerebro y la lengua. Entre las diferentes líneas de investigación, el centro tiene en marcha uno denominado Baby Lab, donde los protagonistas son niños y niñas de 0 a 2 años. Estos meses son muy importantes para el desarrollo del habla porque es cuando los bebés aprenden su lengua o lenguas maternas. Entonces hacemos preguntas como cómo aprenden los bebés los sonidos de su lengua materna, las palabras, cómo construyen un vocabulario y también qué es lo que tiene que pasar en el entorno de un bebé para ayudarles con esa tarea tan complicada que es aprender el lenguaje. Baby Lab dispone de una serie de métodos y técnicas para descubrir los primeros pasos del desarrollo del lenguaje humano. En uno de los proyectos se quiere analizar la capacidad que tienen los bebés para distinguir los sonidos y tonos de su lengua materna y de los de otras lenguas. Gaurko proiektua Learning Talks deko izena, eta orduan soinu batzuk entzungo dauz eta pantalla bati begiratuko dotza. Orduan gauzie da, zuk ez interferitzi ezertan bez, eta amaitzen danien gusartuko gara gerara. Vale. Hemen dauz kaskoak, ipiniko txuguz, ez interferitzeko eta soinuak zuk ez entzuteko, baina bakarrik Paulek. Ia, ba? Park. 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 ¿Qué es lo que está pasando ahora en el interior de esa sala? Pues estamos grabando hacia dónde mira el bebé porque queremos ver cómo es la atención en edades tempranas. O sea, jugáis con los tonos, ¿no? Eso es, está escuchando chino, que es una lengua tonal, entonces está escuchando sonidos que no son propios ni del euskera ni del castellano. Park. Park. Y entonces, como miramos la atención, le estamos acostumbrando o habituando a un sonido y una vez que se aprende ese sonido, le ponemos otros para ver si es capaz de discriminarlos. Lin. Nosotros vamos codificando la cantidad de miradas o la cantidad de tiempo que está mirando de determinados sonidos. Se enfoca en un proceso muy interesante que es la transición de un estado donde los bebés están listos para aprender cualquier lengua en el mundo a convertirse en ya hablantes de su lengua materna. O sea, que son un lienzo en blanco. Exacto. Todavía no saben qué idioma hablarán. Lin. Entonces, en Learning Tones lo que hacemos es que hemos invitado 12 laboratorios alrededor del mundo donde tenemos acceso a bebés que aprenden diferentes lenguas y diferentes combinaciones de lenguas. Por ejemplo, aquí tenemos bebés bilingües de euskera y castellano y, por ejemplo, en Singapur tenemos bebés bilingües de chino e inglés. Y todos esos bebés hacen la misma tarea que nos permite ver cómo a través de las edades primero pueden distinguir ese sonido extranjero y después pierden esa habilidad. Para los adultos, aprender una nueva lengua es en la mayoría de los casos un reto difícil. Pero no así para los niños. No saben caminar, no saben mantenerse de pie. Pero las niñas y los niños perciben de forma sencilla y natural un sistema tan complejo como es el del lenguaje. El proceso de aprendizaje del lenguaje empieza incluso cuando los bebés están en el útero de la madre. Entonces, para nosotros capturar esos primeros meses de vida es muy importante. A ver lo que pasa. Exacto, y tenemos tecnologías que son completamente no invasivas y seguras para usar con el bebé, donde podemos ver directamente cómo responde el cerebro cuando el bebé percibe algún sonido. Baby Lab tiene en estos momentos cerca de una docena de proyectos en marcha. Cada proyecto cuenta con sujetos de una edad determinada, ya que los bebés cambian mucho en pocos meses.
El objetivo de todos esos proyectos siempre es el mismo: analizar qué pasa en el cerebro antes de comenzar a decir las primeras palabras. Me ha llamado la atención es que los participantes y las participantes más pequeños de estos experimentos solo sirven en un periodo concreto de tiempo, ¿no? Luego ya no sirven como sujetos de estudio, ¿no? Así es, ese es otro reto que tenemos. Un estudio en particular suele enfocarse en un rango de edad muy estrecho, y la razón para eso es porque en unos cuantos meses un bebé se desarrolla muchísimo y sus habilidades cambian mucho. Y ya no sirve. Exacto, y entonces no podemos comparar bebés de 6 meses con bebés de 3 meses de edad, porque tienen conocimientos muy distintos. ¿Qué supone investigar todos estos aspectos en una sociedad bilingüe como la nuestra? Es una oportunidad única, porque el bilingüismo en realidad es la norma en el mundo. La mayoría de los bebés y niños en el mundo aprenden más de un lenguaje, pero aún no entendemos muy bien cómo sucede ese desarrollo y cómo se diferencia del aprendizaje monolingüe. Entonces aquí tenemos una oportunidad única para estudiarlo en el día a día, y también el euskera y castellano son una combinación única de lenguajes. Comparten aspectos rítmicos, pero son muy diferentes en su estructura y en su gramática. Bota puxkarra. Esperimentu baten parte, Paul, ez da? Bai. Txiki-txikitatik. Bai, hoi da. Bai, ez da? Hasieran galdetu ziguen, ospitalen bertan galdetu ziguen, aber parte hartu nahi genuen proiektu, lehenengo froga izango zala, 4 hilabete edo zitunean, eta bueno, datuk utzi genitun da deitu ziguen, eta etorri ginen. Zientziarako balio balimau behintzat, ez aportazioa, azkenen ez zaigu batek kostatzen etortzia, eta parte izatea. Gero gainera etxean jasotzen duzue, esperimentua edo proiektuaren aurkikuntzak etxean jasotzen dituzu, ez da? Bai, eta baita ere diploma bat Paulentzat, bere lehenengo diploma izan zuen 4 hilabete. 4 hilabetekin, zorionak Paule, bueno, orain ere nahi egin, ez, kamara aurrean. Say mama. Yes. Banana. La musicalidad es importante a la hora de aprender un idioma. La música y el lenguaje tienen muchos aspectos similares, sobre todo el ritmo. Cada lengua que hablamos tiene un ritmo Eso particular. se dice, ¿no? Que tiene su ritmo. Así es, y los bebés hacen exactamente lo mismo. Desde su primer mes de vida saben cuál es el ritmo de su lengua materna. Pero el ritmo de la música les puede ayudar a enfocarse todavía más en ese aspecto rítmico del lenguaje, que les ayuda con una tarea muy difícil, que es la tarea de dividir el habla continua en palabras en particular. Eso es lo que están intentando analizar en el proyecto llamado Rhythm Babies. El pequeño Ayeko viene dispuesto a participar en él. Hola, Ayeko. ¿Qué tal? ¿Qué chiquicho? ¿Qué pasa? Vale, pues vamos a pasar a otra sala. Entonces, como os dije, le vamos a poner un gorrito con unos sensores mientras va a estar viendo unos dibujos animados y va a estar escuchando secuencias musicales y frases. Ez, baina euskendu zapatilla. A ver. Ayeko. 2. Dieta. ¡Qué bien! Maravito, maravito. Todas las noches hace frío y aire. Muchas focas viven Y vemos su actividad cerebral, ¿no? Eso en esos es. gráficos. Eso es, el gorrito que lleva unos sensores que son los electrodos, entonces con eso captamos la actividad neuronal a través de los impulsos. Cuando las neuronas se comunican, mandan impulsos eléctricos. Entonces nosotros lo que hacemos es recoger esos impulsos para ver dónde pasan las cosas y cuándo pasan. La lapicera blanca no pinta mucho. Le habéis puesto música y frases, ahora mismo estamos escuchando frases en castellano. ¿Para qué? Ahora cuando estamos hablando, tu cerebro está captando mi señal acústica. Entonces tus ondas cerebrales se están acoplando o sincronizando a mi habla. Entonces lo que queremos ver con este estudio es si el hecho de tener un ritmo musical o música antes puede ayudar al cerebro a que tú sincronices mejor con el habla.
Lorezaina arbolak moten ari da. Pronto le pondréis frases en euskera después de la música, ¿no? Eso es, porque son bilingües, entonces queremos ver los dos. Qué pasa cuando escuchan castellano y qué pasa cuando escuchan euskera. Entonces terminemos con la frase, ¿no? La música amansa a las fieras, no sé si a los niños, pero puede ayudar, bueno, a nuestras estructuras cerebrales en el establecimiento de un idioma. Escuchar música puede ayudarte a procesar y por lo tanto adquirir mejor tu idioma. Ajá. Para seguir investigando y así poder determinar cuáles son los indicadores más tempranos de la competencia del habla, es imprescindible la ayuda de bebés como Ayeko o Paule. Sin la participación de esos niños y niñas y la colaboración de sus padres y madres, sería más difícil afrontar los retos del futuro que presenta el aprendizaje de las lenguas. Una última pregunta, Marina. Esta pregunta es un poco práctica, ¿no? Pero conocer, averiguar cómo aprendimos a hablar de pequeños, ¿para qué nos puede servir? Tiene varias aplicaciones prácticas. La primera, y creo que es la más importante para nuestro trabajo, es que al entender cómo se desarrolla el lenguaje de una manera típica, su trayectoria normal, nos permite entender qué pasa en los casos donde hay un trastorno del lenguaje. Y trastornos del lenguaje son comunes, afectan aproximadamente 10% de la población mundial. Y para aprender un segundo idioma, tal vez. También, si entendemos cómo lo hacen los bebés, cómo logran aprender un lenguaje tan rápido y sin mucho esfuerzo, nos podría ayudar a desarrollar materiales o técnicas para enseñarle el lenguaje a los adultos. Efectivamente. Es que ricasco, Marina. Muchas gracias.